Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es Al Cierre del Día de la Jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, le doy la bienvenida, un honor tenerlo con nosotros. Don Salvador Camarena, muchas gracias. Gracias. Víctor Hugo Michel, gracias. Leo. Don Enrique Quintana, muchas gracias. Buenas noches. Hay mucha información rápidamente hoy. El Senado no sesionó, falta de quórum. No llegaron los señores del PRI del Verde para discutir lo que tenían previsto, que era el mecanismo de destitución o de restitución del señor Santiago Nieto. Así es que por falta de quórum no hubo, no se observó tampoco, según los reportes del Senado, acercamiento entre las bancadas. Usted lo sabe, lo comentamos anoche, la disputa está entre si la votación es abierta o cerrada. Pero hay que decir que las comisiones, en un ejercicio de responsabilidad que yo calificaría inusitado, las comisiones se pusieron a trabajar en la ley de ingresos y en los temas legislativos pendientes, es decir, hicieron a un lado el tema del conflicto y atendieron la agenda importante. El señor Gamboa declara, coordinador del PRI, que no se va a dejar chantajear, mientras que la oposición dice que el PRI lo que pretende es agotar el plazo de 10 días para imponer la destitución del señor Nieto. Salvador. Por la vía de los hechos sería, es decir, dejar que venza el plazo y que ya no pueda ser más un motivo de debate si el Senado influye o no para que se quede, se revierta la decisión del viernes pasado de la PGR en torno al fiscal de la FEPADE. Yo creo que además se agregaron elementos este día, un audio que proporcionó el propio exfiscal, por lo pronto exfiscal Santiago Nieto, que dice, es que en realidad lo que yo le dije al periódico Reforma fue otra cosa. Sí, un audio de 7 minutos. De 7 minutos, que quien lo pudo escuchar. En efecto, desde el tono se ve un intercambio, el reportero buscando información, nada más legítimo que eso, picándole las costillas, buscando ahí, pero no se ha sentido presionado por el señor Lozoya, le manda una carta que... Y él va toreando las preguntas, creo, insisto, que desde el tono se advierte que él, mesurado, con respeto a los protocolos y a lo que deberíamos ser la reserva de que se tiene que mantener el sigilo de una averiguación previa o de un procedimiento. Un fragmento de la entrevista. Exacto. Porque la entrevista es mucho más larga. Ahora, sí, ya, uno no quiere pensar si hay otra parte de la entrevista donde sí, bueno, ya sería una telenovela inacabable. Ese audio, por lo pronto, se puso en la mesa de la opinión pública a media mañana, luego no hubo la sesión y luego este trabajo en paralelo. ¿Qué sigue? Pues yo creo que hay que destacar que el PRI parece no querer encontrar un puente de entendimiento que destrabe, que cada quien se lleve su golpe a su casa, y el señor Santiago Nieto, lo más probable desde mi punto de vista es, vistas las señales, que se quede sin chamba. En un principio me parecía que había habido un cálculo político erróneo por parte del PRI. ¿Cuál era la explicación? Es decir, ¿cómo entender que quisieran forzar que esto llegara al Senado? Porque eventualmente iba a llegar al Senado, en un Senado en donde tenían una mayoría de oposición. Esto le estaba dando una manzana perfecta al Frente Ciudadano, Frente Opositor, Frente como se llame, todas las semanas cambia de nombre. Le estaba dando una manzana perfecta para poder mostrar ese músculo. Entonces me quedaba la impresión de que había un cálculo erróneo, ¿por qué el PRI había hecho esto? Pero a la luz de algunos comentarios que empiezo a ver ahí en el Senado, me parece que el cálculo no estaba tan erróneo. Me explico. Veo a las declaraciones de los panistas rebeldes y me parece que ellos están muy claros en que se van a alinear en una de esas con el PRI. Hablas de Cordero, de Lozano, de Gil, de Vega, ¿estos? Exacto. Me voy, por ejemplo, lo que decía hoy Lozano. Él decía que... No, empieza por otro ejemplo, no seas malo. No, bueno, tenemos que ir con... Vámonos con uno que supuestamente iría con el PAN. Y acá está Lozano más allá, adentro del PRI. Entonces, exacto, a eso es lo que vamos, porque pareciera que tienen un cálculo muy claro los priistas. En el núcleo del PRI. Entonces vamos a llamarlos estos filopriistas de color blanquiazul. Azul. Me parece que ya están alineándose para votar con el PRI. Y entonces el cálculo. Es decir, lo no que tú dices tan es que el PRI se avienta a estos porque tiene esos votos en la bolsa. Exacto, y por eso nos vamos a la votación secreta, por supuesto. Enrique. Que de secreta no va a tener nada, porque si sale el resultado que el PRI espera, se va a saber quiénes votaron, aparte de los priistas y los verdes, a favor de la destitución de Nieto. Yo quisiera pensar que los legisladores son responsables y por eso reanudaron el trabajo en las comisiones para llevar adelante la ley de ingresos, que tiene como plazo el 31 de este mes para que el Senado la apruebe en pleno. Pero me parece que no es la responsabilidad. El tema es que
estaba otra vez progresando el discurso del chantaje. O sea, los legisladores del Frente Opositor de Morena están usando el chantaje de paralizar el trabajo legislativo para tratar de doblar la mano al PRI y al Verde. Yo creo que el cálculo político que hicieron los integrantes del PAN y del Frente, del PAN, PRD, Morena, pues es vamos a quitar este discurso del chantaje. Yo no estoy todavía tan seguro que el PRI ya tenga los votos en el bolsillo. A mí me parece que están jugando ambos bandos con un cierto grado de probabilidad y que a la hora de la hora bien podrían ganar aquellos que están buscando la reposición, la reinstalación del señor Nieto. Creo que la moneda está en el aire, pero no veo, coincido con Salvador, no veo ninguna vía de entendimiento ni por de lo menos negociación. con las señales que se dieron hoy. No, parece que es a vencidas, saber quién gana, ¿no? Parece ser ese el mensaje, pero en los hechos, esto que decías tú, por lo pronto la grabación y la prueba presentada hoy por Nieto habla a su favor. Claro. Es decir, ahí no viola el debido proceso ni comparte con el medio datos confidenciales de la investigación. Conocemos, insisto, solamente un fragmento, pero hay evidencias. Nosotros mencionamos el caso de Escobar hace algunos meses, 15 meses, porque ahí sí hubo del fiscal una clara decir, usted está sujeto a una investigación por delitos electorales, una investigación que, por cierto, luego se esfumó, ¿no? Nunca vimos nada, nunca vimos una resolución, nada. A su juicio, el fiscal cometió o no cometió fallas al debido proceso y fue indiscreto. Bueno, oyendo los 7 minutos que él proporcionó, y a sabiendas, reiterando, que no sabemos antes de esos 7 minutos y después ¿Qué dijo? de ese, Claro. ¿qué hay? En ese no se aprecia nada más allá de un intercambio entre un reportero y un funcionario de Procuración de Justicia. 1. 2. Y ahí yo creo que la jugada de él es muy sencilla. Si me hubieran dado derecho de audiencia, yo hubiera expuesto una cosa así y quizá la sanción hubiera cambiado, el apercibimiento. Es decir, sí se ve que él está haciendo su luchita solo. Es decir, no. El Frente tampoco agarró este audio y dijo, aquí está y vamos la a evidencia, desmontar. No, para nada. Yo creo que estamos en uno más de los prólogos ante el 2018 de posicionamiento político frente a la ciudadanía, y el señor Nieto ya nomás es una pieza de cambio, es el que está hoy ahí, como antes estuvo el fiscal carnal, que ya valió. Y ahora se acuñaba Ya le también el pusieron término de también el carnal, No, ahora le están poniendo los senadores carnales, que son los que estarían votando ahí junto con el PRI. Aquí el tema ¿es la primera vez que la PGR viola la ley? No, no lo es. No Vamos a ser honestos, no es la primera vez que la PGR actúa o que algún con funcionario de la fines políticos, PGR actúa violentando la ley. En esta semana, en este año. En la última hora. Exacto. Es decir, no, vamos a ser francos. Me sorprende este purismo que ha surgido ahora en la PGR ante esta supuesta violación. Bueno, de hecho, la del primera código de pregunta, ¿y hay código de ética? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo ha visto alguna Bueno, el vez? otro día escuchaba que también una de las razones por las que te pueden sancionar por violar el código de ética es por tener tu escritorio sucio. No es cierto. Sí, es uno de los 14 o 18 elementos que constan en este código de ética. Entonces, bueno, si nos vamos a esas, pues ¿cuántas personas Perdóname, estarían en ¿es la público? calle? ¿Dónde lo puedo leer? No lo conozco. Ya lo pedimos por transparencia, te pasamos la copia cuando nos llegue. Me parece que es un tema donde puede encontrarse soluciones y el problema es que más bien hay un encono. ¿Qué les parece si Santiago Nieto se va? Pero vamos a ponernos de acuerdo en reponer a un titular de FEPADE que sea aceptable para todos los partidos, para todas las fuerzas políticas. Porque ya lo dijo Gamboa esta tarde, ya le perdimos la confianza. Porque nos engañó cuando no puso en su currículum que había sido asesor del PRD. Que no es causal para no incluirlo en como parte de los aspirantes a la entonces Fiscalía. La Fiscalía. Mintió filtró cuando Escobar, pero bueno, si ya son tantas, ¿para qué esperar hasta que ahora lo pescaron ahora? Sí. Claramente hay un tema del 2018. Sí, sin duda. Pero si no hay un fiscal que sea aceptable para todos los protagonistas de la contienda política que vamos a ver, pues lo más sencillo sería sentarse a la mesa, ver nombres, quién es aceptable, a ver quién no tiene cola que le pisen, quién no se puede acreditar que sea mentiroso. Revívanlo. Lástima que ya no. Revívanlo. Bueno, pero eso acusaría
una madurez en un sistema legislativo del cual creo que carecemos por completo. A ver, vamos a buscar uno que no tenga afiliación partidista, que esté limpio de polvo y paja, que sea un jurista de credenciales serias. Bueno, pues no, siempre es, como decía Pablo el otro día, las cuotas, ¿no? Este toca palos azules, este palos amarillos, este... O no, siempre hay en la carrera de los distintos funcionarios públicos un padrino normal. Sí, claro, que impulsa, decir, claro. Que sí. impulsa, que este comenzó con tal magistrado que luego resultó que tenía filias y fobias, no sé. Y el subtexto. Hoy también hay declaraciones de la señora secretaria de la Función Pública. Sí, ahí vamos. De Odebrecht. Ahí vamos. Y entonces dices, bueno, entonces, ¿es por Odebrecht o no es por Odebrecht? Y Lozoya, por cierto, presentó 2 denuncias penales contra este señor, que quiero ver qué va a pasar. ¿Se va o se queda, Nieto? Ay, pensé que Lozoya. Se va. Se va. Veo difícil que se quede. Mensajes, no se vaya. Arely Gómez hoy habló de Odebrecht. Vamos a ver qué dijo. La evaluación del cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Sáenz, Jonathan Ruiz y Abraham González. Análisis, entrevistas, reportajes, mesa central, lunes a viernes, 6 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. La secretaria de la Función Pública, la señora Arely Gómez, tuvo una reunión hoy con una comparecencia con Comisiones Unidas de Vigilancia, Auditoría Superior, Transparencia, y donde dijo pues una serie de cosas importantes. Dijo que no puede fincar responsabilidades penales por soborno, que la ley no se los permite. Y luego habló de Odebrecht, que decías tú, Salvador, con precisión, está en los entretelones del asunto del señor fiscal Santiago Nieto. Y dijo Arely Gómez, quiero hacer un pronunciamiento muy firme, que había nuevas evidencias sobre el caso Odebrecht, no reveló cuáles, pero dijo que muy pronto las dará a conocer. Esta fue la participación de la señora Gómez en esto. A ver, Raúl Cervantes renuncia a la Procuraduría General de la República y dice que lo deja listo. Se despide diciendo: les dejo un regalito. Ahí está listo, sí. Está listo y hace todo un encomio de decir que una trama internacional de corrupción, que hubo obstáculos, pero que no obstante se logró terminar lo que es un expediente y lo que sigue es cuando van a girar órdenes de aprehensión, citatorios o lo que sea. La renuncia de Santiago Nieto no se puede ver sino ligada a las declaraciones publicadas por Reforma el miércoles pasado de que el PRI estaba presionando al fiscal por el caso Odebrecht. Y hoy la señora secretaria de la Función Pública nos dice que está medio atorada, que los tribunales no la dejan, pero que ahí va. Yo no veo entonces por qué el PRI no busca una salida a este caso. Si todo lo que se está consolidando es la idea de una gran resistencia de este gobierno con respecto al caso de corrupción más escandaloso en los últimos años a nivel de América Latina, y que en México se llama Enrique Peña Nieto, así se llama. No quiere decir que haya recibido dinero, no quiere decir que él vaya a ser imputado, no quiere decir nada. Quiere decir que mediáticamente se ha construido un caso donde se dice a este gobierno ese tema se le atora, y se le atora tanto que tiene el Senado paralizado con estas salvedades, tiene un procurador que ya se fue, un fiscal caído, y el tema como que crece sin sustancia, porque no sabemos nada realmente adentro de los expedientes. Creo que se resume en no hagas cosas
buenas que parezcan malas. malas. Finalmente, porque si no tienes ninguna culpa, si no tienes nada que temer, ¿por qué tanta Pues que resistencia salga la investigación, a que se resuelva este tema que sigue erosionando, que sigue estando como una especie de capas de ácido sobre la credibilidad del gobierno y finalmente no se aborda? Yo rescataría o destacaría lo que dijo la secretaria de la Función Pública el día de hoy en su comparecencia. Ella te lo va a agradecer porque la verdad que creo que nadie le dice No, eso. creo que nadie destacó su nota. Vamos a destacar, no encubrimos a nadie. Eso dijo, Sostiene la eso dijo, secretaria de la exacto, Función exacto. Pública, pero retomando lo que decía Salvador, ella dice, ya estamos avanzados, ya estábamos presentando las responsabilidades administrativas, que es lo que le correspondería a la Secretaría de la Función Pública, pero el Poder Judicial de la Federación nos frenó. Es decir, en ese momento entonces la Secretaría de la Función Pública, nuestra SAR anticorrupción, también está frenada en las investigaciones. ¿Cuál en es torno a Odebrecht. otro tema también que llama un juez que otorga un amparo para que la investigación y los expedientes no procedan y no avancen y no se conozca? ¿No es una cosa rarísima esa? Pues sí, pero O sea, así habría que funciona el Poder Judicial, que es un tema relevante en el caso de México, porque se habla mucho de funcionarios públicos, inclusive de los encargados de la Procuración de Justicia, Sí. fiscales, como Claro, los claro. que tenemos ahora en el tema noticioso, pero pocas veces se habla de jueces y en muchas ocasiones la imposibilidad de averiguar Es porque la para un juez. pues es esa- porque los jueces también tienen metidas las manos. También juegan. Y no tenemos las caras de los jueces. En realidad son muy pocos los jueces que tienen presencia pública. Entonces un juez, el titular del juzgado o no 14 sé qué, de distrito, creo que es este. no sé en qué Pero, lugar. sí. Ah, no, y- ese es el del caso del Universal, ese es otro. y es este personaje el que impide que se dé a conocer. Ahora, queda la sospecha, no tiene el Ejecutivo Federal la capacidad para mover los hilos en el Poder Judicial y que se destraben estos amparos. También hay cosas que no creo que son No, ¿cómo? Si nuestro creíbles. Poder por Judicial entero. es independiente por Pero quizá completo. vamos a conceder ¿Cómo? que sea independiente el Poder Judicial y que No lo duden, el Poder es Ejecutivo constitucional. no quiera, digamos, decir sus simpatías con respecto a un curso o el otro de un caso. Pero el Poder Ejecutivo sí tiene capacidad de decirle a la empresa, oye, ¿tú cuántas inversiones tienes en este país? Porque el que promueve esa acción en un tribunal es la empresa. Sí. Es decir, y esta empresa tiene miles de millones de pesos en este país. Invertidos. Y quiere más, pues como Claro. cualquier empresa Contratos, quiere hacer claro, contratos. claro. Entonces ahora sí que tú me estás retando a mí, ahora sí que los patos. Vamos a tirando revisar las cómo está tu- escopetas. sí, claro. Cuando en todo el continente se ha venido castigando a la empresa, en México no solo se le castiga, sino que se pone al brinco, para decirlo coloquialmente. Es un caso muy singular. Solo aquí, ¿eh? Siguiendo esta línea de análisis que planteas, ¿no? ¿Qué pasó? El gobierno tendría el poder, la facultad para decirle a la empresa, ya estuvo bien. Sí, o sea, a ti te toca una ¿Por multa. qué? Porque le está dañando finalmente a la imagen pública del Claro, gobierno. a ti te toca una Es decir, multa. llevamos semanas de este tema. Este tema sigue creciendo y no va a ceder. Ya lo estamos viendo. Ahí está el Senado prácticamente entrampado, enlodado con este tema. ¿Qué pasa? ¿Por qué el gobierno en este momento no le dice a la empresa, ya estuvo bueno? Ahora sí que Ya allánate. vamos a terminar con esto, vamos a resolverlo, vamos a dejarlo claro. Pues finalmente regreso a lo que les decía al principio, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Sí. Dejar cabos sueltos, dejar vacíos, genera estos huecos, lagunas, océanos a veces Citando a los clásicos, sospechosismo abundante, ¿no? que se llenan con todo tipo de especulaciones. Algunas tal vez sean ciertas, otras quizás no. Y en estas lleva perdida la contienda El gobierno de la República. sin duda. Y yo creo que será muy interesante ver, Enrique, porque lo medimos en la última encuesta del Financiero en la parte donde vemos aceptación o percepción del trabajo del presidente de la República. Había repuntado de sus últimos niveles, que no me acuerdo bien, pero estaban entre 10 y 12 o 14%, y habían repuntado un poquito hacia arriba, 18 o 20%. A 30. A 30, fíjate. Será muy importante ver la siguiente medición que hagamos después de este impacto, cómo golpea a la propia imagen del presidente de la República, ¿no? Especulando, yo diría que lo que la gente le reconoce, es decir, la presencia en distintos sitios de la tragedia del sismo del 7 y del 19. Ajá. Una buena acción del cercanía, gobierno, que hay que decirlo, muy buena cercanía, respuesta, sí. E incluso algunos chascarrillos que nos han hecho la vida un poco más agradable, ¿verdad? ¿Fue uno o menos? Fueron menos, son 5. 5, fueron 5. Él lo bajó bien ese balón. Eso, creo que la gente va a hacer, déjenme hacer una labor de adivino. La gente va a dividir, va a decir, el presidente está bien en esto. Oye, la corrupción, ya sabíamos de la corrupción.
Creo que ya va a ser menor. ¿Tú crees? Ya. No sé si al señor Enrique Ochoa, cuando salga con su discurso, le van a creer. Creo que va a pegar en otro lado. Por eso yo decía hace rato el PRI, porque el PRI es el que tiene que llevar el estandarte. El presidente... ¿Ya? Él ya va para otro lado. Bueno, vamos a mensajes, no se vaya. Hay más. El Instituto Nacional Electoral dio a conocer hoy topes de gasto de campaña para candidatos a presidente de la República. Vamos a ver cómo están los montos y a qué apuntan. Volvemos. Eran... Un artista rebelde y nada convencional que gusta de causar controversia con sus obras. Liu Wei, en Brilliant Ideas. Este sábado, 10 de la noche. Retransmisión, domingo, 7:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Los dineros para las campañas del 2018, y hago presión, los dineros oficiales. Estos son los, ¿no es cierto?, los validados, los que el Instituto Nacional Electoral dice, estos están aprobados y aquí están los topes. Vea usted los números para candidato a la presidencia de la República, un tope de 496 millones de pesos con esa cantidad, y vea usted cuánto le otorgan para, ahí está, 429 para la campaña y 67 para la pre-campaña. Esto es presidencia de la República. Tenemos más, ¿no? ¿Tenemos qué? ¿Diputados o qué son? ¿Senadores? Diputados. Estos son diputados. 1.434.000 pesos y fracción para... 252,000 para pre-campaña y 1.432,000, pues... 250,000 para pre-campaña. Para pre-campaña de diputados. O sea, el costo de un spot o de un espectacular. O sea, no sé en qué barrio vives tú, mano. En mi barrio los spots cuestan como 2 pesos. Es que yo vivo en Coahuila. Ya ves que en Coahuila hay de Moreno Valle, y había, pero para aventar para arriba, ahí de Moreno Valle, oye, tan lejos de su tierra, exacto, pero ahí había muchísimos. Yo creo que por docena los ha de haber conseguido. Exacto. Centena, ¿qué dices docena? Oye, pero a ver. ¿A qué apuntan estos? ¿No habían dicho que no iba a haber dinero en las campañas? No es que yo estuviera de acuerdo en que se quite el dinero a las campañas ni a los partidos, pero no nos habíamos quedado hace como 5 semanas en que... El PRI dijo que ellos cedían y luego los otros dijeron... se puso de pie y conminó a los demás aquí. Ya parezco Carlos Marín, perdón. Conminó a los demás. No quieres ese parecido. Pero entonces... Bueno, pero este es el dinero. Iniciativa. Y la discusión todavía no se toma ahí en el Congreso. Iniciativa, claro. Esto es lo que el INE por ley tiene que aprobar. Nos suena mucho. Pero pues no es tanto. No. Para presidente de la República, esa cantidad a mí me parece... Yo quiero arrancar primero con la de diputados. ¿252,000 pesos? Para pre-campaña de diputados. A ver qué diputado hace pre-campaña. Pues si todos... La única pre-campaña es la de la palomita, que los palomeen en las listas. En las de pluris. Sí, son casi 5 millones, 4.7 millones de pesos al día durante los 90 días que van a durar las campañas presidenciales. Y esta cifra de 429 millones es prácticamente en términos reales, quitándole la inflación, la misma que tuvimos en el 2006, que son 336 millones de pesos. Eso fue lo que se autorizó. En el 2012, 336. En el 2006 ha sido uno de las campañas más caras. Se autorizaron 651 millones a cada uno de los 5 candidatos registrados en aquella elección presidencial, la muy polémica del 2006. El problema es que está en la ley, porque uno piensa, estos del INE son regenerosos y van a dar un montón de... El tema es que eso ya está en la ley. Lo que se necesitaría para quitarle el dinero a los partidos... Sería cambiar la ley. Cambiar la ley. Digo, no nos hagamos. No. Bueno, 2 cosas. Ojalá solo eso costaran las campañas. Para reiterar. Ojalá se las compramos. Si ustedes nos aseguran que solo eso cuesta rayita la campaña, ahí, que no haya ahí más. la dejamos. Lo cierto es que no. No solo la evidencia por es que la comparación que ya nos hacía Enrique de que ahora cuestan menos que antes, será el único espacio de este país en donde algo cueste hoy menos que hace 11 años. Claro. ¿No? Será el único.
espacio, de verdad que cualquier Bueno, ama de telefonía casa. celular también. Telefonía celular también ya cuesta menos ahora. Este muchacho, ¿de dónde viene? Más barato. Le pasan la cuenta, por favor. más barato, ya es más Pues barato. es el Pasa la único caja. que Sí. paga menos también. Póngannos serios. No solo hay ya distintos reportes y evidencias de que no cuestan eso las campañas, lo cual es gravísimo, sino que no sabemos de dónde vienen esos dineros que se convierten en compromisos. Y más allá, no hay ninguna garantía de que vayamos a tener una mejor campaña, una campaña como la que nos ayude a tomar la mejor decisión. O de mayor quién calidad, sea. claro, exacto. Hay ahora puesto en la mesa que más debates, menos spots. Ojo, ojalá haya más debates, ojalá sea en el financiero, ojalá me inviten a mí. Bueno, te invito a ti No, también. ojalá y vengan. ¿no? Ojalá venga. Pero no cambiemos una cosa por otra. Spots por debates. Sí, ojalá. Hagamos un intento por enfrentar el 18 de cara al reto que tenemos en un mundo donde a lo mejor no tenemos TLC, a lo mejor sí. Puede ser una oportunidad de tomar una Bueno, buena hay ahí decisión. una iniciativa, me estoy tratando de acordar de que, creo que es de Enrique Krause, La de de más 10 debates, sí. más Más debates, debates, menos menos spots. ¿no es Él correcto? dice 0 spots. A mí me preocupa la cifra, como decía Enrique, puede sí parecer mucho, pero no lo es tanto porque cada peso que no ponga el Estado es un peso que va a poner finalmente Alguien más. o un empresario o el crimen organizado. Y es decir, pues, O gobiernos estatales. Es decir, O dinero que viene de desviado de cuentas recursos públicas y públicos, que viene por de otros supuesto. lados. Exacto. Saludos a Javido. Y yo destacaría algo aquí también interesante, regresando al tema de Odebrecht. En Brasil, por ejemplo, en este momento está el debate sobre qué es lo que tienen que hacer, expulsar el dinero privado y regresar a un método de financiamiento a través de Exactamente. fondos públicos. Qué curioso que nosotros estamos yendo en la dirección contraria y estamos insistiendo en que tenemos que dejar que el dinero privado sea el que financie a nuestros partidos políticos. Qué amables, qué agradables. Yo insistiría, me parece que es una cifra que no es realista y es una cifra que al final va a terminar siendo rebasada. Y va Por a terminar mucho, claro, alentando la llegada de estos capitales oscuros, de las maletas que llegan en aviones a la mitad de la noche. Es decir, no es una cifra realista. Es decir, el INE sigue estando desvinculado de la realidad de este país. Esto no va a gastar, no te alcanza para una campaña presidencial. El problema es que el INE tampoco puede decir, a ver, van 1000 por Sí, piocha, tiene que haber por una ley. cada candidato No tiene para facultad, evitar. ¿no? Y aunque fueran 1000, yo creo que aunque fueran 5000, de todas maneras, con la ausencia de sistemas de fiscalización, porque el problema a veces no es la cantidad, sino déjame gastar como yo quiero, porque el resto del dinero que reciban los candidatos no tiene que ser reportada. Es decir, estos 429 esos son los millones únicos, son los que exactamente. se van a vigilar. Y Por los que- los otros generalmente encuentran la manera de gastarlos sin que se noten, sin que puedan ser Claro, detectados, como hemos visto en las detectados campañas. por los auditores. Conclusiones y comentarios finales. 10 No segundos. vuelvo a venir, muchas gracias. No, ¿qué pasó? amable. ¿Qué pasó? amable. Nos vemos en el año que entra. Ya está mandada saludos a funcionar a reos. No, pues me quedo, insisto, 252,000 pesos. No alcanza. Qué ternura. Para las tres campañas de un candidato. Ya se iba a lanzar de diputado, De Víctor, diputado. pero ya Recibió vio- varias invitaciones. Yo vi documentos partidistas llegar a su oficina. ¿Ah, sí? Pero No, que no es momento todavía. Creo que 252,000 todavía hay que dejar madurar las cosas un poco más. La no democracia. le Unos alcanza. años más. Señores, muchas gracias, Víctor Gracias, Hugo. Leo. Salvador, regresa, Qué por gusto. favor. Te No, extrañamos gracias. con Enrique, muchas gracias. Buenas Y noches. gracias a usted por la gentileza de su atención. No se pierda esta entrevista de Adela Micha a continuación en El Financiero, en F y por Adela, con Ricardo Monreal, que dice cosas importantes sobre lo que él piensa debe ser el gobierno capitalino en el futuro. ¿No estás de acuerdo?